¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la oscuridad y el misterio se apoderan de la vida de personas comunes, dejándonos con más preguntas que respuestas? Si eres de los que disfrutan desentrañando enigmas que te erizan la piel, prepárate. Hoy vamos a sumergirnos en dos desapariciones tan inquietantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Una de ellas tiene una escena tan perturbadora que, neta, me dejó helado. Sé que lo digo seguido, pero esta vez, de verdad me caló hasta los huesos. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora mismo, porque lo que voy a contarte hoy no solo te impactará, sino que te dejará pensando por días. Vamos juntos en esto. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Scary Interesting. En este video, vamos a revisar dos desapariciones que son, honestamente, de lo más perturbadoras. Una de ellas contiene una de las escenas más inquietantes que he tenido que procesar. Sé que lo repito a menudo, y siempre es con sinceridad, pero esta historia en particular, de verdad, me dejó muy tocado. Ya entenderán por qué. Y aunque los detalles que compartiremos son limitados, la crudeza de los eventos es tal que la discreción del espectador es más que recomendable. Angela, mejor conocida como Angie Hausman, nació en St. Louis, Missouri, el 18 de febrero de 1984. Cuando apenas era una niña, su mamá se casó con su padrastro. A partir de entonces, ella y su familia llevaron una vida cómoda de clase media en St. Anne, Missouri, a solo unos kilómetros al noroeste del centro de St. Louis. Para Angie, que tenía 9 años, el jueves 18 de noviembre de 1993 comenzó como cualquier otro día de la semana. En ese entonces, Angie cursaba el 4º grado. Esa mañana, se levantó temprano, desayunó con su familia y luego partió hacia la parada del autobús, que estaba calle abajo. Hasta donde sabemos, tuvo un día bastante normal. Luego, al sonar la campana esa tarde, ella y sus compañeros que vivían cerca subieron de nuevo al autobús para regresar a casa. Normalmente, 1 o 2 papás esperaban a los niños en la parada del autobús por las tardes para asegurarse de que llegaran bien a casa. Pero ese día, los pequeños tuvieron que caminar solos porque nadie estaba allí cuando el autobús arribó. Aún así, esto no parecía ser un gran problema. El sol todavía no se ocultaba. El vecindario era generalmente seguro, y todos vivían a pocas cuadras de la parada. Mientras caminaban, los niños se fueron separando en grupitos y finalmente tomaron calles diferentes. Pero por alguna razón, Angie terminó caminando sola ese día. La mamá y el padrastro de Angie se preocuparon cuando, 30 minutos después de lo habitual, ella no aparecía. Hicieron algunas llamadas y finalmente empezaron a buscarla por el vecindario. Pero en ese momento, no estaban tan alarmados. Pensaron que la encontrarían jugando o platicando con amigos cerca, pero Angie nunca apareció, y conforme el sol empezaba a esconderse, su madre, cada vez más desesperada, tomó el teléfono, llamó a la policía y les dijo que su hija de 9 años había desaparecido. En cuestión de horas, amigos, vecinos, familiares y oficiales de policía rastreaban el vecindario, gritando el nombre de Angie a todo pulmón. Pero ni ella ni ninguno de sus objetos personales aparecieron. Para su familia, esa noche horrible parecía no tener fin. La búsqueda continuó hasta la mañana siguiente. Y más tarde ese día, los investigadores realizaron docenas de entrevistas para ver si podían arrojar algo de luz sobre su desaparición. Mientras tanto, a medida que la noticia se difundía, la policía recibió una avalancha de pistas y supuestos avistamientos en St. Louis y en todo el estado. De hecho, una persona llamó diciendo que una niña había escapado por poco la semana anterior cuando un hombre no identificado intentó raptarla cerca de St. Anne. Otro informante reportó haber visto a un hombre sospechoso conduciendo por la ciudad en un auto oscuro horas antes de que Angie desapareciera. Pero aún así, el caso se enfrió. O al menos así fue durante la siguiente semana. 9 días después de su desaparición, el caso se volvió aún más desgarrador y espantoso. El 27 de noviembre, un cazador solitario de venados encontró el cuerpo de Angie en la zona silvestre de Bush, a unos 40 kilómetros al oeste de St. Anne. Y antes de seguir adelante, de nuevo, quiero advertirles a todos que no hay manera de suavizar la siguiente información. Angie fue encontrada sin ropa, esposada, atada a un árbol y sin vida cuando el cazador la descubrió. Salvo una pequeña abertura para su boca, su cabeza estaba casi completamente envuelta en cinta adhesiva.
También tenía cortes profundos en brazos y piernas, y su secuestrador le había metido un trozo de su ropa interior rosa en la boca, probablemente para mantenerla en silencio. Durante la autopsia, el médico forense determinó que Angie había sido agredida repetidamente y abandonada a su suerte en el bosque. No me siento... Pero, quizás lo más trágico, a pesar de la gravedad de sus heridas, el médico forense concluyó que murió de hipotermia y que probablemente aún estaba viva solo 1 o 2 horas antes de que el cazador la encontrara. Después de que se diera a conocer esta horrible noticia, cientos de investigadores de diversas agencias de aplicación de la ley comenzaron a trabajar el caso desde todos los ángulos. Pero, aún así, casi 2 décadas pasaron sin que se realizara un arresto. No fue sino hasta 2018, cuando técnicos de laboratorio forense reexaminaron las muestras de ADN tomadas de la ropa interior de Angie. Con tecnología más reciente, rápidamente determinaron que en realidad había 2 muestras presentes. La identidad de la segunda persona fue inicialmente un misterio, pero eso cambió a principios de 2019, cuando pasaron la muestra por el sistema combinado de índices de ADN. Y sorpresa, coincidió con el ADN de Earl Cox, un nativo de St. Louis, ex militar y depredador convicto. Earl Cox nació y se crió en St. Louis, pero pasó casi 1 década en Alemania, después de alistarse en la Fuerza Aérea en 1974. No sabemos mucho sobre su historial de servicio, aparte de que fue dado de baja deshonrosamente en 1982 por cometer múltiples delitos contra víctimas juveniles mientras estaba estacionado en Alemania. Por estos delitos, fue sometido a corte marcial y sentenciado a 8 años en la notoria institución correccional federal de Leavenworth, Kansas. Sorprendentemente, sin embargo, Earl obtuvo la libertad condicional en 1985, después de cumplir solo 1/3 de su condena. Luego, en 1988, logró que su libertad condicional fuera transferida a Missouri, donde se mudó con parientes a solo unos kilómetros de St. Anne. En octubre del año siguiente, fue nuevamente condenado por un delito contra una niña de 7 años en un parque detrás de una escuela primaria local. Como resultado, su libertad condicional fue revocada y lo enviaron de vuelta a Leavenworth para cumplir el resto de su sentencia anterior. Sorprendentemente, sin embargo, fue puesto en libertad condicional otra vez a finales de 1992, y estos incidentes eran solo una fracción de las acciones depravadas de las que era realmente capaz. Poco después, Earl fue acusado de secuestro, sodomía y asesinato en primer grado, pero en ese momento, ya estaba cumpliendo una condena en Carolina del Norte por una reciente condena por pornografía infantil, e increíblemente, de alguna manera, no estaba en prisión. En cambio, se encontraba en una instalación médica estatal donde, al parecer, estaba recibiendo rehabilitación para depredadores. Poco después de que se presentaran los nuevos cargos, Earl fue extraditado a Missouri, y en el verano de 2020 se declaró culpable de varios cargos. Para entonces, también había sufrido un derrame cerebral y su salud era precaria. Y considerando su edad y la naturaleza prolongada del proceso de apelaciones, los fiscales acordaron no buscar la pena de muerte. Como parte de este acuerdo, Earl renunció a su derecho de apelación y aceptó pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. También accedió a contar a los investigadores y fiscales la historia completa sin omitir el más mínimo detalle. Según Earl, inicialmente, el secuestro de Angie no fue planeado. En cambio, dijo que fue un crimen de oportunidad que surgió cuando tuvo problemas con su coche la tarde en que ella desapareció. Afirmó que se detuvo en St. Anne para ver si podía averiguar cuál era el problema. Luego, mientras revisaba debajo del capó, afirmó que levantó la vista justo en el momento en que Angie y sus compañeros de escuela bajaban del autobús. Y aparentemente, momentos después, dijo que ella apareció junto al coche y le preguntó qué le pasaba. Sin embargo, al ser presionado, Earl admitió que esta parte de la historia no era del todo cierta. Siempre mantuvo que sí tuvo problemas con el coche ese día, pero finalmente admitió que el problema no era grave, y que fue él quien se acercó a Angie y le preguntó si tenía hambre. Ella, al parecer, subió voluntariamente al coche con él cuando le dijo que la llevaría a Burger King. Después de eso, dijo que estuvieron conduciendo un rato y que finalmente la llevó a su casa rodante. La encerró en el dormitorio trasero y la agredió repetidamente. Sorprendentemente,
También les dijo a los investigadores que en ese momento tenía una novia que vivía con él. La policía la interrogó también, pero ella era de otro país. Hablaba muy poco inglés y rara vez estaba en casa porque trabajaba mucho. Pero a pesar de esto, ella admitió saber que algo estaba pasando en el dormitorio trasero. Sin embargo, Earl le prohibió entrar a la habitación, y ella estaba demasiado aterrorizada como para preguntarle qué estaba haciendo. Después de varios días de esto, Earl la llevó al área de vida silvestre de Bush y la ató al árbol donde finalmente fue encontrada. Él afirma que la dejó intencionalmente en un lugar visible y que pensó que solo sería cuestión de tiempo antes de que alguien la encontrara y la rescatara. Sobra decir que los investigadores sabían que esto era un disparate. Si hubiera querido que la encontraran, podría haberla dejado en St. Anne o sus alrededores, en un lugar donde un automovilista o peatón la habría descubierto en 1 o 2 horas. Un escenario más probable era que él sabía que ella moriría en el bosque. Earl, de 67 años, falleció en el Centro Médico Missouri Delta a las 9:14 a.m. del lunes 2 de diciembre de 2024. Filadelfia en 1945 era como la mayoría de las ciudades estadounidenses de la época. La Segunda Guerra Mundial había traído un rápido crecimiento industrial a medida que los soldados regresaban a casa y las familias se ajustaban a la nueva normalidad del mundo. Y entre las miles de familias que se abrían camino en este mundo cambiante, estaban Jules y Dorothy Forstein. Vivían en una cómoda casa de ladrillo de 3 pisos en North Franklin Street, criando a sus hijos y llevando una vida normal. A primera vista, Jules era la viva imagen de la respetabilidad. Como juez, había hecho su buena cuota de amigos y enemigos, pero su reputación era la de un hombre justo y amable. 5 años antes, en 1940, Jules, que en ese entonces era un secretario, había estado casado con la madre de sus 2 hijas, Marcy y Myrna. Pero trágicamente, su primera esposa falleció durante el nacimiento de Marcy. Por difícil que esto fuera, solo 1 año después, Jules volvería a encontrar el amor cuando conoció a Dorothy Cooper, de 32 años. Ella supervisaba el departamento de belleza en una destacada tienda del centro, y Dorothy resultó de inmediato atractiva para Jules. Así que en 1943 se casaron, y ese mismo año, Jules pasó de ser secretario a juez, lo que fue un gran cambio en su estilo de vida respecto a su puesto anterior. Mientras tanto, Dorothy se convirtió en una cariñosa madrastra, y su hogar se llenó aún más con el nacimiento de su hijo Edward en 1944. Según todos los relatos, los Forstein eran una familia feliz. Marcy y Myrna adoraban a su madrastra, y Dorothy las colmaba de cariño. Al año siguiente, en 1945, Dorothy pasó una tarde de enero haciendo recados, comprando y charlando con amigos, algo que hacía a menudo. Las calles de Filadelfia seguían bulliciosas a pesar del frío invernal, y a medida que el sol se ponía, Dorothy decidió que era hora de volver a casa. Un vecino, al parecer, la vio entrar a la casa en algún momento después de las 9 de la noche. Varias horas después, Jules llegó a casa y encontró la casa oscura, lo cual era muy inusual. Dorothy siempre dejaba una luz encendida si esperaba estar sola en casa. Jules entró y llamó a su esposa, esperando la usual y amorosa respuesta, pero no hubo nada. Luego, buscó un interruptor de luz y lo encendió antes de mirar hacia la sala. Todo estaba en su lugar, pero no había rastro de Dorothy. Entonces escuchó un suave sonido proveniente del armario debajo de las escaleras. Jules avanzó, apartando los abrigos y bufandas, y al principio no vio nada fuera de lugar, pero luego algo en el suelo se movió ligeramente. Entonces se dio cuenta de que era Dorothy. Estaba desplomada en el suelo, con la cara cubierta de sangre y los ojos hinchados. Su rostro era un desastre de moretones y cortes, y su cabello rubio estaba apelmazado con sangre. Cuando la encontró, había sido golpeada casi hasta la muerte. Luego la llevó de urgencia a un hospital, y mientras Dorothy recibía atención médica, los detectives revisaron cada rincón de la casa en busca de pistas, pero no encontraron nada. No había señales de entrada forzada. Ningún cajón había sido registrado, y no faltaba dinero ni objetos de valor. Todas las huellas dactilares que encontraron también podían rastrearse hasta alguien de la familia. Así que el atacante, quienquiera que fuera, había venido por una sola razón, y esa parecía ser solo para brutalizar a Dorothy. Y como resultado, las heridas de Dorothy eran graves. Su mandíbula estaba destrozada y necesitó ser inmovilizada.
Sufrió una fuerte conmoción cerebral y su nariz se había roto de tal manera que nunca volvería a verse igual. Su hombro derecho también estaba gravemente fracturado, y desafortunadamente, le costó mucho recordar el ataque y solo pudo recordar algunos detalles. Les dijo a los detectives que había entrado como de costumbre y subió a revisar a los niños, quienes dormían profundamente arriba. Luego, al bajar, de la nada, alguien la atacó. Nunca vio el rostro de su agresor, y cuando la policía la presionó para obtener detalles, solo pudo negar con la cabeza a la mayoría de las preguntas. En las semanas siguientes, los vecinos fueron interrogados uno tras otro, pero nadie había visto ni oído nada inusual, excepto una persona. La única testigo fue la mujer que había visto a Dorothy regresar a casa. Y en algunos informes, ella afirmó que Dorothy podría haber sido seguida por un hombre, pero no podía estar segura porque no prestó suficiente atención. Jules también fue sometido a un intenso escrutinio. Era una figura pública, y eso conllevaba tener enemigos. En su tiempo como juez, había recibido alguna que otra amenaza, pero nada grave, y nada que hubiera justificado protección policial o que sugiriera que alguien quisiera dañar a su esposa. Y en cuanto al propio Jules, la noche del ataque había estado en el trabajo rodeado de gente. Así que, una vez descartado él, los investigadores dirigieron su atención a la propia Dorothy, pero su vida era, según todos los relatos, completamente ordinaria. Era una esposa devota, una madre amorosa y una mujer muy querida sin enemigos, deudas ni escándalos. Cuando su mandíbula sanó lo suficiente como para que pudiera hablar con claridad, hizo todo lo posible para ayudar a los detectives a reconstruir lo sucedido. Describió su día con minucioso detalle, enumerando las tiendas que había visitado y la amiga con la que se había detenido a charlar. Y no recordaba nada inusual. Lo último que recordaba era bajar las escaleras, y luego una figura sombría se abalanzó sobre ella rápidamente. Fue tomada completamente por sorpresa y no tuvo tiempo de defenderse. También pensó que podría haber sido un hombre, pero el ataque fue tan repentino y brutal que no pudo estar segura. Todo lo que podía recordar era lo implacable que fue, y a pesar de un interrogatorio exhaustivo, no había nada más que pudiera darles, y la investigación se estancó. Quienquiera que hubiera hecho esto se había esfumado sin dejar rastro. Pasaron meses, luego años, y aunque Dorothy sobrevivió, nunca volvió a ser la misma. Tuvo que soportar repetidas visitas al hospital por dislocaciones de hombro debido a la fractura, e incluso su rostro quedó permanentemente alterado. Sin embargo, fue el costo psicológico lo más devastador. Se volvió nerviosa, paranoica y propensa a ataques de ansiedad que luchaba desesperadamente por controlar. Intentaba fingir que el miedo no siempre estaba ahí y que no siempre estaba mirando por encima del hombro. Pero lamentablemente, esa no era la realidad. Y eso fue lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más horripilante. La noche del 18 de octubre de 1949, Dorothy estaba sola en casa con Marcy y Edward, mientras Myrna, que tenía 19 años en ese momento, estaba en casa de una amiga, y Jules se encontraba en un banquete de trabajo. Habían pasado 4 años desde el ataque, y la vida había vuelto un poco a la normalidad, pero noches como esta aún ponían a Dorothy un poco nerviosa. Alrededor de las 7:00 p.m., Jules logró escabullirse del banquete para llamar a casa y verificar cómo estaban, y Dorothy le aseguró que todo estaba bien. Antes de colgar, incluso bromeó con él diciéndole a Jules que se asegurara de extrañarla. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, y Dorothy siguió su rutina habitual. Preparó a Marcy, de 9 años, y a Edward, de 5, para ir a la cama y los acostó para la noche. La casa en North Franklin Street se quedó en silencio después de eso. Mientras tanto, el banquete se extendió mucho más de lo que Jules había anticipado, y no regresó a casa hasta después de las 13:00 a.m. Cuando lo hizo, abrió la puerta principal y entró antes de empezar a subir las escaleras. Sin embargo, al hacerlo, escuchó la voz de Marcy, temblorosa y desesperada. Cuando llegó a su habitación, Marcy se desmoronó, insistiendo en que su madre se había ido, lo cual Edward también repitió presa del pánico. Los dos niños lloraron incontrolablemente hasta que Jules logró calmarlos lo suficiente como para saber lo que había pasado. Pero cuando Marcy finalmente pudo hablar coherentemente, contó una historia escalofriante. Se había despertado en medio de la noche y había oído ruidos que venían del dormitorio de su madre.
Confundida, se levantó de la cama y salió al pasillo. La puerta de la habitación de sus padres estaba abierta, y dentro vio a un hombre de pie sobre su madre, quien yacía boca abajo en el suelo. Y el hombre no era alguien que Marcy reconociera. Era blanco, de la edad de su padre, y vestía un sombrero marrón y una chaqueta de cuero marrón. Y, obviamente aterrorizada, preguntó qué estaba haciendo el hombre, y luego él se giró hacia ella. Su voz era tranquila, y le explicó que su madre estaba enferma, pero que ahora iba a estar bien. Luego, sin urgencia ni pánico, el hombre se agachó y levantó a Dorothy en sus brazos y sobre su hombro. Marcy se quedó allí congelada y observó con incredulidad cómo él se dirigía hacia las escaleras. Al pasar junto a ella, el hombre se volvió y, al parecer, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Momentos después, y con el clic del cerrojo de la puerta principal, él se había ido y Dorothy también. Sin nada más que pudiera hacer, Marcy volvió a la cama, acercando a Edward. Esperó con la esperanza de que su madre regresara, pero ella nunca lo hizo. Y unos 15 minutos después de que el hombre se fuera con Dorothy, Jules regresó a casa. Al escuchar la historia de su hija, Jules llamó frenéticamente a la policía, y en cuestión de minutos, patrullas llegaron a la casa y oficiales inundaron el hogar. Extrañamente, sin embargo, no había señales de forcejeo. El bolso de Dorothy, con dinero aún dentro, estaba intacto en una cómoda, y su ropa también estaba colgada ordenadamente en su armario. Lo único que faltaba era la propia Dorothy. En los interrogatorios posteriores, Marcy repitió su historia una y otra vez, sin cambiarla ni una sola vez. La policía incluso la interrogó por separado y la incitó suavemente sobre posibles inconsistencias, pero ella nunca modificó su relato. Las autoridades no perdieron el tiempo en lanzar una investigación a gran escala, y en cuestión de horas, tenían oficiales rastreando la ciudad, interrogando a vecinos y deteniendo a personas con la esperanza de que algo se hubiera visto. Un mensaje también alertó a las autoridades de varios estados para que estuvieran atentos a una mujer que coincidiera con la descripción única de Dorothy. La primera y más desconcertante pregunta era cómo había entrado el intruso. Al igual que en el ataque de 4 años antes, no había señales de entrada forzada. Jules había cerrado la puerta con llave cuando se fue al banquete, y la puerta estaba cerrada con llave cuando regresó. Esto llevó a los investigadores a creer que el intruso había conseguido una llave de la casa, pero no había ninguna indicación de dónde la había obtenido. No solo eso, sino que no dejó huellas dactilares en el pomo de la puerta ni en la cerradura. Al entrevistar a Marcy después, la policía también se enteró de que su madre todavía llevaba su ropa de dormir roja cuando fue sacada de la casa. Tampoco había sillas volcadas. La ropa de cama estaba solo ligeramente desordenada, y no había señales de que Dorothy hubiera sido forcejeada. Incluso si alguien la hubiera obligado a salir a punta de pistola, la policía creía que habrían encontrado señales de algún tipo de pánico. Sin embargo, todo estaba completamente intacto, como si simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido con él voluntariamente, aunque el relato de Marcy dejó claro que este no fue el caso. Dicho esto, los investigadores operaron parcialmente bajo la suposición de que Marcy estaba equivocada. Luego, los investigadores ampliaron la búsqueda a hospitales regionales e instalaciones privadas en varios estados, pero no encontraron nada. Dado el estado nervioso de Dorothy en los años transcurridos desde el primer ataque, los investigadores consideraron la posibilidad de que hubiera sufrido un colapso mental y se hubiera fugado o hubiera sido ingresada en algún lugar bajo un nombre diferente. Sin embargo, ningún paciente que se pareciera a ella había sido ingresado en ningún hospital de la zona. La policía también seguía volviendo a la historia de Marcy, pero les parecía tan imposible, considerando la falta de pruebas en la escena. Al principio, los detectives consideraron la posibilidad de que ella hubiera malinterpretado lo que había visto, quizás confundiendo una pesadilla con la realidad. Así que, para estar seguros, pusieron a Marcy con especialistas infantiles, que la entrevistaron extensamente. En esas entrevistas, basándose en su consistencia al relatar la historia varias veces, se la consideró completamente creíble en su relato. Sus descripciones nunca cambiaron y no mostró signos de engaño o fantasía. Parece que realmente vio a un hombre llevarse a su madre de la casa. Pero incluso a pesar de esto, era una historia difícil de aceptar. Los eventos, tal como ella los contó, junto con la evidencia o la falta de ella,
simplemente parecían imposibles. Y trágicamente, a medida que pasaba el tiempo, la búsqueda de ella incluyó 11 estados diferentes, pero nunca se encontró nada. Como suele ocurrir, ante la ausencia de algo concreto, se extendieron rumores y surgieron teorías. Una de las más persistentes era que Dorothy estaba viva y oculta en una institución, y que tanto su familia como la policía lo sabían, pero se negaban a decirlo. Sin embargo, no había nada que respaldara esta conclusión, y Jules negó rotundamente estas afirmaciones. Algunos también especularon que la habían secuestrado como un acto de venganza contra Jules. Tal vez el ataque de 1945 había sido la primera advertencia. Y 4 años después, alguien regresó para terminar el trabajo. La pista más prometedora dentro de este ámbito que ganó fuerza a lo largo de los años involucró a un hombre de 29 años llamado Morris Anmuth. Él tenía antecedentes con la policía de Filadelfia y con el propio Jules, y esto planteó preguntas interesantes. Morris aparentemente formaba parte de una gran multitud reunida en protesta cuando el candidato presidencial Thomas E. Dewey llegó a Filadelfia para un discurso en septiembre de 1944. 2 agentes de policía encontraron sospechoso el comportamiento de Morris, por lo que lo arrestaron. Morris, sin embargo, se resistió, lo que añadió otro cargo además de alteración del orden público. Morris recibió entonces una multa de $10 por el incidente, pero se negó a desistir. Según Morris, después, el oficial pasó 20 minutos ese día golpeándolo. Luego presentó cargos de agresión contra los oficiales, y por un tiempo, pareció que podría salir victorioso. Eso fue hasta que un nuevo juez tomó el caso y lo desestimó, permitiendo que los oficiales salieran libres. Y ese juez no era otro que Jules. Existe la especulación de que esta decisión judicial plantó la semilla para una venganza personal. Se ha teorizado que Morris fue el hombre que emboscó a Dorothy en 1945, atacándola como un acto de venganza contra su esposo. Si es cierto, esta teoría sugiere que pudo haber sido responsable no solo de la brutal golpiza que casi la mata, sino también de su misterioso secuestro 4 años después. Pero, desafortunadamente, esto es solo una teoría, y tampoco ha sido corroborada. Jules, por su parte, nunca dejó de buscar a su esposa. En los años posteriores a 1949, siguió cada pista y persiguió cada pedacito de información que llegaba. Mantuvo una oferta permanente de recompensa para cualquiera que pudiera aportar una pista que llevara a encontrar a Dorothy. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y cada pista se volvía infructuosa, se vio obligado a retirar la recompensa simplemente porque necesitaba el dinero, lo cual, trágicamente, fue un reconocimiento silencioso de que se estaba quedando sin opciones. Finalmente, el nombre de Dorothy se desvaneció de los titulares. Nunca se encontraron restos y los investigadores pasaron a nuevos crímenes y nuevos misterios por resolver. Jules intentó reconstruir su vida, pero nunca perdió la esperanza. Se aferró a la creencia de que en algún lugar, de alguna manera, habría una respuesta. En sus momentos a solas, revivía los eventos de la noche en que Dorothy desapareció una y otra vez, buscando el detalle que debió haber pasado por alto o la pista que desvelaría la verdad. Luego, en 1956, murió repentinamente a la edad de 49 años a causa de una enfermedad cardíaca, yéndose a la tumba sin saber nunca qué fue de Dorothy después de aquella noche de 1949. Casi una década después, en 1957, un juez declaró oficialmente muerta a Dorothy. El único registro de su existencia permanece en viejos archivos de casos y en los recuerdos de quienes la conocieron. Incluso hoy, más de 75 años después, un elemento sigue cuidadosamente conservado y guardado en el almacén de pruebas. Esta evidencia es un registro detallado del trabajo dental de Dorothy. Incluso después de tantos años, si alguna vez es encontrada, esa podría ser la única forma de identificarla. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por vernos. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que encontrarás en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte a nuestro Patreon o convertirte en miembro aquí en YouTube. De cualquier manera, gracias de nuevo y espero verte en el próximo video.